En el corazón de las sierras de Córdoba, al costado de la Ruta 5, se alza una estructura que desafía el tiempo y la lógica. Una gigantesca ala de avión de 82 metros de hormigón y acero, apuntando al cielo. No es un monumento a la aviación. Es una tumba. Y no cualquier tumba, es el mausoleo más grande de Argentina. Un testamento de amor, obsesión y locura, que esconde una historia de celos, una muerte trágica y la leyenda de un tesoro maldito. El pasado nunca se va del todo. Resuena en viejos papeles, en fotografías que amarillean, en el silencio de los objetos que fueron testigos. Desde este escritorio, donde las horas se miden en páginas leídas y el café acompaña la reflexión, intentamos escuchar esos ecos. Bienvenidos a Ecos del Pasado Argentino. Hoy, desempolvamos otra historia. Esta es la historia de Raúl Barón Visa y sus mujeres, un eco del pasado, manchado de violencia y misterio. Finales de la década de 1920. Europa era una fiesta para los ricos y audaces. Allí, Raúl Barón Visa, un playboy argentino, escritor y heredero de una fortuna incalculable, conoce a Rosa Martha Rossi Hoffmann, una joven y bella actriz alemana conocida en el cine mudo como Miriam Stefford. El flechazo fue instantáneo. Se casaron en Venecia en 1930, y por amor, Miriam abandonó su prometedora carrera en el cine europeo, para seguirlo a su lejana Argentina. Miriam no era solo la esposa de un millonario. Compartía con él una pasión por el riesgo y la aventura, la aviación. Juntos, se embarcaron en un proyecto de una ambición desmedida para la época, un raid aéreo para unir las 14 provincias argentinas. Pero desde el inicio, la travesía pareció estar plagada de malos presagios. El primer avión, el Chingolo 1, sufrió múltiples desperfectos y aterrizajes forzosos que los pusieron en peligro. El destino parecía enviarles una advertencia, un aviso de que debían detenerse. La señal más clara llegó cerca de Comodoro Rivadavia, donde un incidente dejó el avión severamente dañado, obligándolos a interrumpir el viaje. Pero Raúl Barón Visa, en un acto de orgullo, o quizás de negación, se rehusó a hacerle caso al destino. En lugar de cancelar la travesía, envió un avión nuevo y más potente para continuar, el Chingolo 2. Fue una apuesta contra los augurios, y la perdieron. El 26 de agosto de 1931, apenas reiniciado el viaje y solo 2 días después de su aniversario de bodas, el Chingolo 2 se precipitó a tierra en la provincia de San Juan. El avión se incendió por completo. Miriam y su acompañante murieron en el acto. La advertencia final se había cumplido. La versión oficial habló de un accidente fatal. Pero casi de inmediato, nació un rumor oscuro, una teoría que perseguiría a Barón Visa por el resto de su vida. Se decía que el millonario, consumido por los celos, sospechaba de un romance entre Miriam y su instructor de vuelo, Luis Fuchs, un veterano piloto alemán. La leyenda negra susurra que la noche anterior, una mano movida por la furia, limó una pieza clave del motor. Una traición silenciosa para asegurar que el avión cayera. Las pericias policiales, sin embargo, nunca pudieron comprobar el sabotaje. El misterio quedó sellado para siempre. Devastado, o quizás, carcomido por la culpa, Barón Visa decidió crear un monumento funerario sin igual. En el mismo lugar donde su esposa había entrenado sus vuelos, cerca de Alta Gracia, encargó al ingeniero Fausto Newton la construcción de una obra faraónica, un ala de avión de 82 metros de altura, con 476 escalones hacia la nada. Un grito de cemento y acero hacia el cielo, que costó una fortuna. En la cripta, depositó el féretro de Miriam. Pero no estaría sola. La leyenda asegura que, junto a ella, Barón Visa sepultó un tesoro invaluable en un tubo de vidrio, las joyas de su amada. Un botín valuado en más de $1.000.000 de la época, que incluía el famoso diamante Cruz del Sur, de 45 quilates. Para proteger este descanso eterno, grabó una advertencia en la lápida de mármol negro. Maldito sea el que profane esta tumba. La leyenda del tesoro y la maldición han provocado, a lo largo de las décadas, incontables saqueos y profanaciones, todas sin éxito. El tiempo pasó, pero la sombra de Miriam y su monumento era larga. Y Barón Visa volvió a casarse. Aquí, la historia se vuelve aún más oscura y transgresora. Su segunda esposa fue Clotilde Sabatini, la hija de su propio amigo, el exgobernador radical Amadeo Sabatini. El escándalo fue mayúsculo, se casaron en secreto cuando ella tenía apenas 17 años.
Aunque ya era profesora de historia, un logro notable para la época, es probable que la joven Clotilde enfrentara con ingenuidad a la arrolladora figura de Barón Visa. Sin embargo, en ella ya estaba el germen de un carácter formidable que no tardaría en florecer. Como militante feminista de la Unión Cívica Radical, sus luchas eran claras y frontales, peleaba por la ampliación de los derechos civiles y, sobre todo, por la ley de sufragio femenino. Un derecho por el que las mujeres de su partido luchaban hacía décadas. Esta militancia la colocó en un rumbo de colisión directa con la mujer más poderosa de la Argentina, Eva Perón. Cuando Evita se convirtió en la abanderada del voto femenino, Clotilde fue una de las voces disidentes más firmes. Sostenía que una conquista histórica, fruto de años de lucha feminista, no debía ser presentada como un regalo personalista de Perón, sino como un derecho inalienable. Esta rivalidad pública con una figura tan icónica como Evita nos habla de una mujer de convicciones inquebrantables, dispuesta a enfrentarse a cualquiera. Fue el choque de dos mundos, la rebeldía anárquica del millonario contra las convicciones políticas de la joven intelectual. El matrimonio, nacido del escándalo, fue tormentoso y conflictivo. Para 1964, la ruptura era definitiva. Él tenía 65 años, ella 46. El final de su relación llegó de la forma más brutal imaginable. Durante una reunión con abogados en su departamento de la calle Esmeralda para finalizar el divorcio, la discusión escaló. En un acto de crueldad demencial, Barón Visa le arrojó a Clotilde un vaso de ácido sulfúrico al rostro. Las quemaduras la desfiguraron de por vida, destruyendo no solo su cara, sino también la voz pública de la militante. Su vida se convirtió en un infierno físico y psicológico. Mientras Clotilde era trasladada al hospital, Barón Visa huyó. Al día siguiente, la policía allanó su departamento. Lo encontraron en su dormitorio. A sus 65 años, se había disparado en la sien. Su cuerpo, por una macabra ironía del destino, no descansa en el fastuoso mausoleo, sino a pocos metros de él, bajo un simple olivo. Fue su última voluntad. Se sentía indigno de ocupar el santuario que había construido exclusivamente para Miriam, quedando como un guardián eterno, pero fuera de sus muros. El suicidio de Barón Visa cerró su historia, pero abrió el capítulo más largo y doloroso para Clotilde. Los siguientes 14 años fueron un calvario silencioso. Sometida a incontables y dolorosas cirugías en un intento por reconstruir su rostro, vivió en un exilio social, alejada de la vida pública que tanto amaba. El peso de esa lenta agonía, sostenida durante más de una década, fue lo que finalmente la quebró. En 1978, con 60 años de edad, Clotilde Sabatini tomó su decisión final, se arrojó al vacío desde una ventana del mismo departamento donde había ocurrido la tragedia. Pero la estela de muerte no terminaría con ellos. La tragedia, como una maldición, se extendió de forma implacable. La propia hermana de Raúl, María Catalina, ya se había quitado la vida años antes. Y la siguiente generación quedó marcada a fuego. En el trágico año de 1978, pocos meses después del suicidio de su madre, su única hija, María Cristina, también se suicidó. La sombra final llegaría años más tarde. En 2001, el hijo mayor, Jorge Barón Visa, un talentoso escritor que vivió atormentado por esa herida familiar imborrable, se quitó la vida. Dejó como testamento una obra cumbre de la literatura argentina, El desierto y su semilla, un crudo relato de esa masacre íntima. Raúl Barón Visa dejó un legado de libros censurados, como su obra maldita El derecho de matar. Se le atribuye la frase tirar manteca al techo como símbolo de su ostentación. Donó el terreno para el actual Parque Barón en Lomas de Zamora. E incluso, en un último acto de obsesión, mandó a sellar la cripta de Miriam con 2 planchas de acero naval recuperadas del acorazado alemán Graf Spee. Hoy, el ala rota de Miriam Stafford sigue en pie. Un monumento que no solo es un faro de la locura, sino también de las profundas contradicciones de su creador. Un hombre que fue mucho más que un simple playboy, fue un escritor que desafió la censura y un filántropo que legó parques al pueblo, pero también un monstruo capaz de la crueldad más extrema. Y quizás, su propia tumba nos da la reflexión final. Al pedir ser enterrado a los pies del mausoleo, y no dentro, eligió pasar la eternidad, custodiando el fantasma de un amor idealizado, perfecto y congelado en el tiempo, borrando con ese gesto la historia real, compleja y terrenal que compartió con Clotilde, la madre de sus hijos.
Es el epicentro de una maldición familiar que se extendió por casi un siglo, un eco del pasado que nos recuerda que bajo las más grandes fortunas y las más grandiosas construcciones, a veces, solo se esconde la más profunda oscuridad.